Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les habla Fernando Garzón en el programa Solidaridad producido por Informe Ecuador. Este programa es transmitido a través del canal alternativo de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas, dirigido por el compañero licenciado Richard Sellán, a quien agradecemos esta oportunidad de compartir con ustedes y entre nosotros todos conocimiento, información y también incentivar a esta nueva marcha de humanidad por la paz y por los derechos, como vamos también a analizar ahora. El tema que nos corresponde, un tema obviamente muy actual. ¿Está América Latina amenazada? ¿Hay una amenaza real sobre América Latina? Pues bien, tenemos ahora dos aspectos o dos ámbitos de conocimiento de eso. Lo que pasa en Venezuela y lo que pasa en la Patagonia, sí, en Argentina y también Chile, como vamos a ver. Y para esto tenemos dos personas, dos compañeras, dos mujeres destacadas, jóvenes, que nos van a permitir conocer estas realidades. Y vamos a empezar, luego presentaré también a la compañera que va a estar presente también, pero empezaremos con Odara Adum, compañera abogada, quien tiene una particularidad muy especial, recién está ejerciendo su derecho, digamos, a ejercer el derecho, es editora de un periódico de carácter político, de análisis, y también tiene mucha actividad vinculada a la solidaridad con los pueblos y fundamentalmente tiene una actitud positiva por el desarrollo de la humanidad. En este sentido, presentamos entonces a Odara Adum, quien va a hacer una exposición sobre el tema que le corresponde y lo que se considera importante analizarlo y profundizarlo. O sea, referido que si el derecho internacional está fragmentado. Odara, son tus palabras de entonces. Muchas gracias por la invitación realmente a este espacio en el que vamos a conversar y aterrizar conceptos muy concretos respecto de la paz, la humanidad y sobre todo los derechos de todos, y en especial muchas gracias a quienes nos están escuchando con total atención. Espero que los temas que vayamos a compartir en este panel sean realmente muy provechosos para nuestros oyentes y sobre todo para poder crecer fortalecidos como sociedad. Respecto de lo que ocurrió el 3 de enero en Venezuela, el ataque directo en Estados Unidos y las reacciones que compartieron no solo latinoamericanos, sino también muchas personas alrededor del mundo, considero que es algo que debería llamarnos realmente mucho más la atención y aterrizarnos sobre la realidad a nosotros los latinoamericanos. Lamentablemente, en las últimas décadas, en particular América Latina, lamentablemente ha estado muy mal acostumbrada a ver estos hechos de ataques directos con bombas en otros territorios que no son los nuestros. Y lamentablemente, y soy muy reiterativa con esta palabra de forma muy intencional, el hecho de que estas agresiones y estos ataques directos y de lesa humanidad se den geográficamente de manera muy distante a nosotros, sí genera una brecha y una gran diferencia en el momento de reparar en nuestra empatía, tanto cognitiva como sensitiva como personas. Porque lamentablemente las personas tienden a distanciarse y dicen, si está ocurriendo en África o si está ocurriendo en el levante mediterráneo, no me afecta a mí, ¿por qué debería prestar atención? ¿Por qué me debería preocupar o por qué debería movilizarme? Y esa no debería ser la actitud. Ahora, el 3 de enero, vimos un ataque en Latinoamérica, en Venezuela, y que son un modo de operar que tiene una política de Estado, Estados Unidos propiamente, que la ha venido reiterando y haciendo prácticamente toda la historia moderna, precisamente en África y en el levante mediterráneo. Esto no es algo arbitrario, esto no es algo que ocurrió de la nada, de la noche a la mañana. Ya hay un patrón, ya hay una manera de hacer geopolítica que ha venido sucediendo en otros territorios y ahora ocurrió en Latinoamérica. Lo voy a reducir así en un único ataque porque ha ocurrido por el momento solamente el 3 de enero. Pero, muchas personas se levantaron el 3 de enero, comenzaron a aplaudir y dijeron, se acabó una dictadura, se llevaron al dictador. Se llevaron o secuestraron propiamente a la cara más notable de un gobierno con muchos cuestionamientos,
de una dictadura, pero el resto del entramado, del sistema y de las demás personas que forman parte de ese gobierno siguen ahí, como primer punto. Segundo punto, las razones por las que se los llevaron no corresponden a ninguno de los presuntos delitos por los cuales tanto Naciones Unidas como Amnistía Internacional y otros organismos en materia de derechos humanos condenan o acusan y responsabilizan al gobierno de Nicolás Maduro, como sus precedentes, de vulneraciones graves en materia de derechos humanos. Las razones por las que Estados Unidos se lo lleva precisamente es por narcoterrorismo, conspiración de narcoterrorismo, posesión de dispositivos peligrosos y de ametralladoras, y de la posesión de estos para utilizarlos en contra de Estados Unidos. Entonces, en esta línea entre lo emocional del alivio de una ciudadanía que dice, ok, se acabó un régimen, hay que ver detrás de lo emocional qué es lo que realmente hay y cuál es el pretexto jurídico con el cual Estados Unidos actuó. Porque no tiene nada que ver con una presunta intención de querer liberar a un país y de traer paz, porque las intencionalidades son otras. Lo que me está hablando Estados Unidos cuando revisamos el escrito de Fiscalía y los argumentos que sostuvieron, me dicen que ellos tienen una jurisdicción para, sobre pretexto de una doctrina que te permite secuestrar personas para llevarlas ante la justicia, que es la Kerr-Frisbee, ellos pueden detener personas que cometan crímenes que afecten a Estados Unidos y a sus intereses, que ocurran tanto dentro del país como fuera del país y en alta mar. Entonces, como segundo o tercer punto de lo que voy mencionando, las personas procedieron a decir el derecho internacional se acabó, ya no sirve. Cuando hablan del derecho internacional, aquí ellos lo miran desde la perspectiva de que el sistema de Naciones Unidas y la parte del derecho internacional público que se encarga del mantenimiento de la paz y de la seguridad ya no funciona, ¿ok? Porque precisamente han habido muchos precedentes y muchos atropellos justo en estas secciones del derecho. Pero en el caso hipotético de que efectivamente y de manera terrible la ONU desaparezca y que ya no existan más estas regulaciones o estas intenciones de salvaguardar la paz, ¿cuál va a ser el nuevo derecho internacional? Estamos viendo entonces un precedente en el que Estados Unidos está creando a su propia potestad un nuevo derecho internacional en el que él va a ser el mismo gestor. Porque con su propia jurisprudencia interna va a regular y va a enjuiciar externos en su territorio. Entonces, son estas cuestiones que, como recién egresada del derecho, al leer los papeles que Estados Unidos presentó, al recordar las clases que recibí de Derecho Internacional Público, es válido cuestionar, es válido preguntar y es válido crear estas mesas de debate y de juntarse con más profesionales, con personas que tengan mucha más experiencia, tanto en la Academia del Internacional Público como en la Academia de la Geopolítica y con ciudadanía en general, porque esto es un tema que nos compete a todos. Ir aterrizando estas preguntas e ir también aterrizando respuestas. Porque fácil es decir, no sirve, que se acabe, que lo eliminen, que lo destruyan, pero luego ¿cuál va a ser el nuevo orden mundial? Luego ¿cuál va a ser la nueva regulación o protección jurídica que nosotros vamos a tener como mundo en la materia sobre todo de derechos humanos, concretamente en la protección del Estado, nación y de sus ciudadanos? Porque también esta es otra esfera que se están... que olvidan o que ignoran precisamente por la generalización. Dicen, el derecho internacional no sirve. Ok, déjame decirte que la Unión Europea y todo lo que regula las transacciones económicas al más grande nivel, eso es derecho internacional público. Entonces, me estás descartando es una sección en particular del derecho internacional público, una gestión y un atropello que no se ha venido haciendo de la mejor manera, que obviamente corresponde a las competencias tanto del Consejo de Seguridad como de la Asamblea General de la ONU y en todos estos organismos que se encargan precisamente en temas muy concretos, seguridad y paz mundial, y que se ha visto fragmentado por décadas por intereses geopolíticos. Entonces, como conclusión final, aparte de todas las reflexiones que toda esta situación trae y de que estamos viendo de que ya no es de que está muy lejos de mí, el problema no es mío, ¿por qué debería preocuparme? No, porque literalmente lo que han venido haciendo nuestros vecinos al otro lado del mundo por décadas, ahora es una realidad tangible aquí en Latinoamérica. Se lo hicieron a Venezuela sobre pretexto de una dictadura que argumentativamente en papeles es en cuestión del narcotráfico y mañana se lo podrían hacer a cualquier otro presidente de Latinoamérica, porque hay declaraciones abiertas en contra del presidente de Colombia. Ok.
Entonces, son cuestiones que realmente hay que repensar, hay que asentar y que es preocupación e interés de todos. Muy bien. Bueno, nos deja algunas inquietudes y algunas nuevas preguntas, y es una dimensión en donde nos enmarcamos las amenazas sobre América Latina. Odara ha señalado claramente que esta dinámica de acusaciones y potenciales de agresiones futuras ya se orientan, diríamos, también a otros países de nuestra América Latina, como el caso de Colombia, el caso de México. Y claro, tenemos algo que no se logra todavía discernir mucho en el día a día de las noticias, el caso de Argentina. Y para esto vamos a ver también qué otro tipo de amenazas que parece que estuvieran muy vinculados porque hay actores comunes. En el caso de Argentina y en particular de Patagonia, esto es los incendios de Patagonia. Pero para esto tenemos la suerte de poder compartir y conocer e informarnos mejor qué está pasando en Argentina. Y tenemos aquí ahora a la compañera licenciada en periodismo, Vía Viteri, quien es una comunicadora licenciada en comunicación social, editora, y también hace educación vinculado al tema de los niños principalmente, y que ahora nos va a acompañar y nos va seguramente a poder aportar a este conocimiento de otra amenaza que se cierne sobre nuestra América Latina y en particular sobre Argentina y Chile, la Patagonia. Entonces dejamos ahora en la palabra a la compañera Vía con respecto a este tema fundamental. Bueno, muchas gracias, Fernando. Y ahora en mi intervención quiero retomar palabras de Odara, que inició y también finalizó hablando del ataque, el del 3 de enero a Venezuela y la reacción popular, que muchas veces lo ve como un tema lejano. Sin embargo, está sucediendo también algo en Argentina que está trayendo la discusión el tema de la soberanía, y es lo que está ocurriendo en la Patagonia, los incendios en la Patagonia. Para ubicarnos mejor, tenemos el mapa de la Patagonia, ahí el mapa donde se ve Argentina y Chile. La Patagonia al sur, porque es lo más frío, más cercana a la Antártida, en Argentina y Chile. Entonces, en esta zona, yo quiero primero hablar de lo estratégica que es. Es una zona de frontera, la Patagonia, porque tiene Argentina y Chile, los dos territorios, fuentes de agua dulce, ríos, glaciares, acuíferos, infraestructura energética, tiene gas, petróleo, litio, toda esta zona. Y es un área con alto valor militar y geopolítico, por esa ubicación estratégica que estamos viendo en el mapa. La Patagonia tiene áreas vinculadas a la Antártida, como lo dije, y el acceso que da a los mares, ¿no? A la Atlántica y al Pacífico. Y aparte vamos a hablar rápidamente de las especies nativas que existen aquí. Aquí se produjo un incendio y esto tiene repercusiones, ha salido la discusión el tema de la soberanía. ¿Por qué? Es algo que vamos a ver. Aquí hay especies pudú, es un pequeño ciervo, monito de monte, huemul, un animalito que, bueno, en el fuego que se ha producido, lamentablemente no tiene para dónde correr. Hay anfibios, reptiles, gatos salvajes, pumas, zorros, aves, bueno, y cantidad de vegetación que está siendo arrasada porque se está sucediendo un incendio actualmente, todavía sigue latente, está presente aún también. Hay un árbol que es milenario de gran tamaño, coihue, orquídeas, etcétera. Bueno, muchos animales que están perdiendo su vida, aparte del bosque que está siendo devastado. Vamos a centrarnos en el incendio y luego veremos por qué ha traído la discusión el tema de la soberanía, el tema del incendio. Bueno, en el Servicio Provincial de Manejo del Fuego nos ha dado ya detalles de la cantidad de hectáreas afectadas. Han sido 23.000 en toda la Patagonia. Han sido 32 focos en total. En la zona de una zona también que colinda entre Argentina y Chile. Y tenemos declaraciones de qué dicen brigadistas, científicos, opinan que ha habido falta de intervención y ejecución presupuestaria en el Plan Nacional de Manejo del Fuego de la gestión del presidente Milei de Argentina, la comunidad mapuche también denunciando que se quiere limpiar sus tierras, el Estado los ha abandonado deliberadamente,
y las organizaciones de derechos humanos que critican la militarización de la Patagonia y señala enemigos internos también como responsables de focos ígneos, lo cual está, bueno, en más que tela de duda, porque los mapuches, los pueblos originarios, no van a quemar su propio hábitat. El sectores nacionalistas y alternativos han traído a colación, de nuevo a la discusión, el Plan Andinia. ¿Qué es el Plan Andinia? Tenemos que hablar de eso también más adelante. Y quiero mencionar que por el fuego, la continuidad biológica de la Patagonia no reconoce fronteras. O sea, estamos hablando de la Patagonia, de la zona de Argentina y de Chile. O sea, si empieza un fuego en un lado, va a afectar al otro lado, por lo cual Argentina y Chile han tenido que trabajar en conjunto. El humo que está llegando, los animales refugiados que van. Y bueno, ya hablé de la cantidad de focos en Argentina, que fueron 32. Ahora, los focos registrados en Chile fueron 24. Sin embargo, esto fue controlado desde el inicio. El 99.7% del daño se concentra en Argentina. Ahora, vamos a hablar cuáles son las políticas contra los incendios de cada uno de los dos países, pero voy a hablar por qué se propaga tanto el incendio, por qué no se puede apagar desde el día que inició todo este fuego, que fue el 5 de enero. O sea, no nos damos descanso. Sucede una cosa en Venezuela, sucede una cosa en Argentina, recién empezando el año. Entonces, esta propagación se da también porque existen monocultivos de pino. El pino, que está sembrado tanto en la Patagonia argentina como chilena, es extranjero, es exótico, no es un bosque nativo. Y estos pinos son considerados como pirófitos. Y existen muchos cultivos de pinos. Ahora, ¿por qué están en esta área? Bueno, vamos a ver. Los pinos tienen mucha resina y las ramas bajas. Entonces, háganse ustedes la idea de que empieza un fuego, entonces empiezan a prender con las ramas desde abajo hasta arriba como antorchas, haciendo un incendio de copas que se va propagando. También disparan las piñas por el calor y eso llega hasta otro lugar a caer a la tierra y suscita otro incendio. Los pinos, esta propagación por pinos se propaga 30 veces más rápido. Tienen que haber políticas de gobierno también con respecto a esto, ya que pueden ocasionar incendios en su territorio. Y bueno, lamentablemente se han dado subsidios para la devastación, digamos, tala de árboles nativos para que se reforeste con pinos. Eso, a pesar de todos los incendios, la época de verano que viene con tanto calor, no ha sido cambiado esa política y eliminado los pinos o mejorado la forma en cómo pueden proteger el bosque. Entonces, bueno, el entregar tierras para que se siembren pinos es un gran problema. Ahora, vamos a empezar a las políticas de gobierno respecto a los incendios de Argentina y Chile. Para el presidente Boric buscó durante su gobierno dejar como un legado de protección ambiental en la zona. Es por eso que se pudo contener rápidamente el incendio. Él tiene una flota aérea de 77 aeronaves y maneja un protocolo de botón rojo, que es un sistema que te mide la temperatura, la humedad y puedes saber exactamente con antelación qué zonas tienen alta probabilidad de ignición. Tiene una estrategia de golpe único, significa que hay un foco de incendio y ahí lo vamos y lo atacamos enseguida. Y la ley de incendios forestales, bueno, que busca prohibir las plantaciones de pino, pero eso veremos, todavía se está esperando. Ahora, también tiene faena cero, que no se trabaja con maquinarias que generen chispas en zonas rurales, con épocas de mucho calor, gestión hídrica, comunidades preparadas. Bueno, veremos ahora en la política de Estado de Milei. Milei, no sé si ustedes hayan visto, lo conozcan por el hecho de aparecer con una motosierra, que es como que su símbolo emblemático con el cual pretende cortar derechos y recortar el Estado. Bueno, pues se habla también de una motosierra ambiental, porque él propone se dice que los 71 al 78%, otros me dicen 80% redondeando, de fondos destinados al Servicio Nacional de Manejo de Fuego para el 2026, esa va a ser la reducción, porque él tiene pensado hacer cambios a las actuales leyes de protección de tierras y de fuego. Entonces ya vamos a ver cuáles son. No han sido utilizados todos los recursos, como ya les mencioné, y ahora, ¿cuáles las normativas que quiere imponer actualmente? Como él quiere en la liberación de mercado, entonces el bosque también es un mercado para liberar.
Como les decía, actualmente no se puede liberar. Hay un artículo 105 de la Constitución de Chubut que protege los bosques nativos. Chubut es una de las provincias donde se dio el incendio. Y esto está en la actual ley, pero en la ley 26.331 de protección ambiental y manejo sostenible. Entonces, los bosques no pueden ser, después de que son quemados, vendidos inmediatamente, tienen que ser reparados. Entonces, Milei lo que quiere hacer ahora, eso está para con votación del Congreso para febrero de este año, quiere cambiar profundamente, modificar estas leyes que ya existen. La ley, como les decía, del 26.737, que es la restricción de 30 a 60 años para vender o cambiar el uso de tierras cuando ha sido incendiada. Quiere modificar para favorecer intereses privados, para la compra inmobiliaria, etcétera, etcétera. Son las leyes que se quieren cambiar y también podrían tener el apoyo de gente en el Congreso porque harían mayoría debido a las fusiones políticas, las alianzas que ha hecho Milei para poder hacer prevalecer sus cambios. Excelente. Bueno, esto nos da una razón de ser sobre el tema del derecho internacional, porque evidentemente en el caso de lo que está pasando en la Patagonia, agrede y viola todos los principios de protección de la naturaleza. En el caso del Ecuador sabemos que está de por medio todo este concepto sobre los derechos de la naturaleza. Y en ese sentido es interesante ver cómo el ámbito del derecho incide en el tratamiento final o determinante de lo que puede ser la historia de nuestros pueblos. Vamos entonces por eso un poco a ampliar esta explicación que ya Odara nos permitió conocer. ¿Cuál es el rol entonces del derecho internacional? ¿Por qué está fragmentado? Y algo que es evidente, pareciese que las Naciones Unidas no existiese, a pesar de que es el organismo que debería haber asumido un rol protagónico en poder ubicar claramente qué violación de tratados y acuerdos internacionales se han dado y se siguen dando. A pesar de eso, el rol de las Naciones Unidas y de otros organismos vinculados al funcionamiento real del derecho internacional parece que no se está cumpliendo. Y en ese sentido, Dara, ¿qué nos puedes un poco aportar en esa línea? Podríamos aterrizar, más bien, o concluir que principalmente una de las razones por las cuales el derecho internacional público en el área de acción de Naciones Unidas y de tantas organizaciones como la Corte Penal Internacional y demás, se encuentran fragmentados precisamente en función de intereses particulares que están inmiscuidos en la geopolítica. De la misma manera en la que nosotros vemos en nuestros gobiernos, por ejemplo, una manera tan concreta de poder delimitar una situación para poder interpretarla. En nuestros actores políticos, lamentablemente, hay muchas personas que están por intereses personales, por intereses de querer beneficiarse económicamente y no querer realmente de trabajar y de generar políticas públicas que ayuden a la ciudadanía y que duren a largo plazo, porque nuevamente el hacer políticas no es hacer una suerte de voluntariado ni una ayuda paulativa de que dura un mes, 2 meses y se acabó, no. Administrar un Estado, gobernar y promover políticas públicas consiste en proyectos e instituciones fortalecidas que duren en el tiempo y que duren no por las personas que lo instaló, sino por el proyecto que comprenden. Ahora, teniendo esta imagen tan cercana, cada quien tiene su propio criterio de cómo es un gobierno y las personas que actúan, lo mismo replíquenlo a la imagen más grande de lo que ocurre en Naciones Unidas, de lo que ocurre entre los cuerpos diplomáticos y entre países que históricamente van cargando con una narrativa de que fueron imperios, de que fueron colonizadores, de que fueron grandezas y de que en algún momento tuvieron el control por sobre otros, porque hay muchos países que, a diferencia de Latinoamérica, son mucho más jóvenes en sus independencias. También hay países que cambian en cuestión de la narrativa cultural, en la narrativa de identidad, en la narrativa de nacionalismo y en el discurso también político. Por ejemplo, hay muchos, o sea, una cosa es tener identidad, un sentido nacionalista, otra tener cultura, y otra muy distinta, como Estados Unidos lo sostiene en sus propias películas y en este poder cultural, de ser el salvador de. Esa narrativa a nivel individual y a nivel grupal es muy peligrosa y hay que tenerle mucho cuidado.
Y esa misma narrativa que hemos tenido muy de cerca de ser el salvador de, que lo hemos visto en algo tan simple, por así decirlo, como es la producción cinematográfica de Estados Unidos, se replica en la vida real y esa narrativa cambia dependiendo del país al que tú vayas. Veamos, por ejemplo, Reino Unido. Eran un gran imperio. Veamos a Francia, veamos la memoria de Italia, veamos la memoria de Alemania. Va cambiando de acuerdo a la herencia histórica y cultural que ellos vayan cosechando. Entonces, con esos intereses particulares que luego lo aterrizas al individuo y ese individuo justo está trabajando en Naciones Unidas, va a replicar sus intereses tanto particulares, egoístas como ser humano y también los intereses que va a tener como Estado-nación sobre pretexto de esta herencia histórica cultural. Y ahí se va fragmentando el derecho público internacional y ahí se va fragmentando la ONU, porque al final del día vas a tener personas que no están trabajando realmente por querer ayudar a una población civil. No vas a tener personas que van a querer legítimamente acabar la guerra, que no van a querer siquiera entender la cultura y la historia de los pueblos, las nacionalidades y los territorios en los cuales están involucrados trabajando, como ocurre en el Levante Mediterráneo, que todos lo generalizan y no quieren realmente ver caso por caso, país por país, persona por persona, para poder resolver legítimamente los problemas. Ahí está el resultado y ahí están los fragmentos que estamos teniendo y eso es lo que a mí me lleva a concluir. Fácil es querer desechar y destruir, difícil es querer construir. La ONU y su personal han hecho cosas que han estado bien, han hecho otras muchas cosas que han estado mal, han habido muchas negligencias, muchos abusos, muchos intereses particulares y geopolíticos que hay que corregirlos y no hay que destruir la institución, hay que reconstruirla y fortalecerla y hacer que funcione. Muy bien. Bueno, y esto nos pone en vigilancia temprana y en alerta temprana. El tema del derecho y el tema de lo que es el avance y el desarrollo de los pueblos está también enmarcado en estos campos jurídicos, estos campos constitucionales. Y en el caso de Argentina tenemos un tema muy especial, algo ya en este momento Vía nos adelantó, algo sobre un tema de la ley. Tengo entendido que está muy vinculado a los procesos de esto, lo que son el control o no de estos desastres naturales que se están haciendo en la Patagonia y también quizás de acciones. Vía, si nos podría un poco ilustrar sobre este aspecto. Sí, voy a repetir. La ley que está ahora en peligro es la 27.604 sobre el manejo de fuego. Esta dice que tiene que haber un plazo entre 30 y 60 años para cambiar el uso de las tierras después de un incendio. ¿Por qué ha salido de nuevo al debate? Porque la verdad es que con tantos focos de incendio, un incendio que no ha podido calmarse, con pocos recursos que han sido enviados del gobierno, fue atacado enseguida. O sea, ha habido impedimento para que puedan entrar el agua a los propios de las comunidades. Ellos moviéndose, movilizándose para tratar de poder cubrir, ahogar el fuego. Bueno, y tenemos la ley 26.737, que es la ley de tierras. Esa establece un límite de 15% de la cantidad de tierras en manos extranjeras. Prohíbe que posean cuerpos de agua también, o sea, hace fuertes restricciones para evitar que se comercialice tierras y bosques nativos, donde están alojados actualmente gente propia de Argentina y también los pueblos originarios. Entonces, todo esto, ¿de qué se está hablando acerca? Bueno, que el incendio ha traído a colación el tema de Israel. Un poblador vio a un israelí encendiendo una fogata. Entonces, bueno, este israelí no está siendo investigado. Igual, una fogata, son 32 focos, la verdad que no, la investigación no se sabe para dónde va. Pero todo esto en la gente de Argentina y también de Chile está despertando de nuevo, trayendo a colación un tema muy antiguo, que es el del Plan Andinia. El Plan Andinia es la de fundar un Estado judío en la Patagonia. La verdad que no se ha llegado a comprobar que sea real o no, y obviamente desde la gente de Israel, los sionistas también lo atacan duramente diciendo que es ficción. Pero todas estas cosas que están sucediendo, ¿por qué sucede todo esto? ¿Y por qué Milei, que tiene tanta afinidad con Israel, quiere poner estas leyes nuevas? Y entonces la gente empieza a vincular a los turistas que llegan a la Patagonia con parte del proceso de colonización. Porque, claro, obviamente está en el imaginario colectivo todo lo que está sucediendo en Palestina.
Bueno, el plan Andinia se remonta, bueno, si quieren saber, es de 1965 y lo hablaba el Frente Nacional Socialista Argentino, que es fundado por el hijo de de Adolf Eichmann, que fue coronel de las SS. Y bueno, por ahí viene siempre que saltan con la idea de que todo lo que se diga al respecto es antisemitismo. Pero bueno, es difícil que a la población no le genere esta controversia o este temor cuando suceden cosas como lo que sucede en Palestina. Y también porque hay en la empresa de agua que se encarga, que tiene convenios en Argentina con Chile, es Mekorot, que es una empresa israelí. Entonces, bueno, hay temor también por la posesión del agua, porque todo esto quita la soberanía. Ya se sabe lo que sucede en Cisjordania, cómo controlan el agua, es como un apartheid del agua. O sea, lo hemos visto y obviamente todas estas cosas resuenan en el pueblo argentino y también chileno, de que vaya a pasar lo mismo y que sea otra Gaza. Es lo que se está dando y circulando. Y bueno, con respecto a eso, hay activistas, gente de izquierda, bueno, los propios mapuches, bueno, que la verdad que están y se ponen como alerta ante esta situación, alerta a que esto sea de verdad la ejecución de un plan de colonización. Moira Millán, que es una activista, una referente comunitario, habla de los intereses foráneos en tierras patagónicas, de extranjerización de tierras y posibles intereses corporativos militares extranjeros. Y también de desalojo a punta de fuego. En estos momentos sí se ha dado el desalojo porque obviamente el fuego ha arrasado comunidades, se han quedado sin casa y bueno, y los han enviado sin casa, sin animales, sin nada, y los están desalojando. Está sucediendo. Pero ¿hasta qué punto Milei no colabora, el gobierno de Milei, para acabar esto y se dejó que se propague tanto? O sea, en lugar de haberlo atacado al día 1, está bien, puede que sean los pinos, que ni sé qué, factores que aceleran la propagación del incendio, pero también como hacía falta una ejecución efectiva. Cuando compras, inviertes millones en aviones de guerra y no podés tener efectiva para contrarrestar el fuego los aviones hidrantes. Entonces la gente se queja demasiado por eso, porque es una realidad, no es una idea simplemente ficticia. Y claro, la vinculación israelí con Milei hace que también que salten y cuando se descubrió fue un local que descubrió a estos dos turistas israelíes, estaban hablando hebreo, les preguntó la nacionalidad y dijeron que eran de Israel. Bueno, no se puede culpabilizar directamente, esto tiene que ser investigado, pero ellos no han sido investigados. En fin, se habló también de unas granadas que podían ser de Israel, pero se comprobó que eran argentinas. Bueno, todo esto es una serie de versiones, pero volvemos al tema de temor de que pueda suceder lo mismo que en Gaza, y claro, por la relación de Miguel con Israel, que está combinando que hasta su dimensión espiritual, supuestamente que tiene, con una alineación geopolítica radical. Él estuvo en el Muro de los Lamentos en febrero de 2024. El embajador de Argentina en Israel es su rabino. La conexión con el movimiento hasídico Chabad Lubavitch. Entonces, yo lo menciono porque quiero también que se sepa por qué la ciudadanía tiene tanto temor. No es porque no les puedes declarar directamente sos sionista. Sos antisemita por este tipo porque ya existen todos estos antecedentes. Quiere acuerdos para vuelos directos Buenos Aires, Tel Aviv, etcétera. Y como él tiene actualmente un comercio bilateral y acuerdos diplomáticos de tratado de libre comercio con Israel, también quiere conectar startups israelíes en el territorio argentino, quiere que Argentina sea la base operativa para expandir soluciones tecnológicas en toda América Latina y que Argentina actúe como principal puente entre Israel y América Latina. Entonces, por eso toda esta quema de este incendio, las tierras devastadas, claro, para los argentinos y chilenos es como decir, está preparándose el terreno para la entrega de nuestros terrenos, de nuestra tierra y que se acabe nuestra soberanía de esta manera, que perdamos la Patagonia. Es lo que circula hoy en día y por eso la posición política también ha sido fuerte. Muy bien. Bueno, esto significa que hay una dimensión muy compleja respecto no solo al tema de Argentina, como bien Vía nos ha indicado. Y en el caso de Venezuela y de Maduro en particular,
hay una circunstancia que se proyecta al futuro de Venezuela sobre la base del juicio, que se eso asume se va a estar dando o se está dando en Estados Unidos. Esa perspectiva, y también que sirva también para un poco la conclusión, si nos podrías tú aportar, ¿qué perspectiva tiene realmente el juicio que se le está imponiendo tanto a Maduro e incluso a su compañera y esposa Celi? Pues en este caso, Estados Unidos, respecto de los cargos a los cuales se les ha acusado de manera personal a Nicolás Maduro con su esposa y a otras personas más que están involucradas en el escrito que Fiscalía publicó, pues van a tener que presentar las pruebas y presentar que respectivamente ellos, de manera particular e individual, encajen en la conducta pues del marco penal en el cual se les están poniendo los 4 delitos, que es conspiración de narcotráfico, conspiración de la posesión de dispositivos peligrosos con ametralladoras y también la posesión de estos en contra de Estados Unidos y otro cargo más. Entonces ellos tienen que realmente demostrar dentro de su doctrina y de su marco penal pues que estas personas sean legítimamente responsables, porque una cosa es ser presunto líder de alguna organización en particular y otra muy distinta es estar ahí operando activamente y que por tus manos cruce realmente el bien objeto del acto delictivo en concreto. Otra cuestión que también es necesario recalcar y que va en relación con mi primera intervención, cuando yo cuestionaba respecto de, ¿cuál va a ser el nuevo marco mundial, el nuevo orden mundial y quién va a ser el nuevo autor o el gestor de una nueva regulación, por así decirlo, jurídica, ¿no? En caso de que ante esta narrativa de que el derecho internacional público no existe o que ya no funciona, y que va en relación con lo que dijo nuestra compañera en este panel. Y es que una cuestión es el Estado cuando dentro de su marco jurídico desarrollado demuestra bien los elementos pues de competencia, territorialidad, tipicidad, etcétera, ¿verdad? Y la manera en la que lleva a cabo un proceso judicial. ¿Qué es lo que es más alarmante y lo que debería condenar toda Latinoamérica, en este caso con Venezuela? Es la forma en la que detienen y secuestran a Maduro, porque muchos analistas internacionales lo describen como un secuestro. Porque si legítimamente estás sosteniendo un cargo penal, ¿por qué bombardear Caracas? Con todo el sistema de inteligencia que tienes, con toda la experiencia que tienes, ¿por qué hacerlo? ¿Cuál es el mensaje geopolítico detrás de esa gestión? Esa manera de que, sobre pretexto querer hacer justicia de un delito penal en tu territorio, es lo que no cuadra al 100% y lo que lleva a muchos analistas a tratar de ver qué hay más allá detrás de una posible agenda. Y no es una cuestión de que yo quiera suponer ni tampoco inventar, pero nosotros como ciudadanos necesitamos estar muy despiertos y defender el debido proceso, defender lo que está escrito en la norma, siempre y cuando pues tenga sentido, tenga coherencia y pues defienda derechos humanos y la integridad de toda persona, porque también hemos visto en la historia que muchas cosas las hacen legítimamente legales y están realmente mal y que son un atropello. Entonces en eso también hay que ser muy críticos. Y nuevamente vemos, Estados Unidos ha vulnerado directamente a través de cometer un crimen de agresión, porque ha utilizado la fuerza para ir en contra de la integridad territorial y la independencia política de un Estado-nación. Y conectando directamente con la presentación ahora de nuestra panelista, toda ciudadanía, independientemente de las sospechas de que tu gobierno esté pretendiendo vender o entregar una parte de tu territorio a personas extranjeras de manera arbitraria, está en todo derecho de exigir primero políticas públicas eficientes y un actuar inmediato de su gobierno ante situaciones de emergencias como son los incendios. Punto final. Sin teorizar más allá, sin querer ver más allá, el Estado tiene que responder. Desde el primer momento en el que se empezó a quemar el primer árbol, tenía que responder. Segundo, es arbitrario que un gobierno pretenda ceder un territorio que no le corresponde a extranjeros, en caso de que realmente estén trabajando en esas cuestiones de ahí. Porque eres administrador del Estado, eres gobernante, pero realmente no eres, por así decirlo, el legítimo propietario de la tierra para decir voy a vender la Patagonia y se la voy a dar a extranjeros. No, porque la Patagonia le corresponde a todos los ciudadanos de ese territorio. Entonces, desde el derecho de los pueblos y las nacionalidades y de los principios de territorialidad,
no se puede ceder por ceder, ni se puede estar haciendo esas negociaciones bajo la mesa y tener a la ciudadanía teorizando o con miedo o tratando de ver qué es lo que está ocurriendo. No, hay que darle también esa tranquilidad y esa paz a nuestros ciudadanos, o sea, desde la perspectiva del gobierno, y nosotros también como ciudadanos necesitamos estar muy atentos, tan atentos y tan despiertos y no subestimar absolutamente nada. Y por lo mismo es importante estos espacios que estamos teniendo y lo agradezco mucho realmente, que se le dé la oportunidad a voces jóvenes, que se le dé la oportunidad también a expertos para que entre estudiantes y profesionales con mayor carrera se puedan armar estos debates, se puedan aterrizar información clara, concreta y que la ciudadanía que nos está escuchando se mantenga informada y que cuestione. No se cansen de cuestionar realmente, tratan de ver detrás de lo emocional y aterricen la información que recibimos, porque también hay que cuestionar qué es lo que nuestra prensa nos está dando. Por ejemplo, ahora las noticias están tan ocupadas con lo de Venezuela, con lo del levante mediterráneo y poco o nada se habla de la Patagonia. Entonces nosotros también tenemos que exigir a la prensa y a distintos canales de información entreguen absolutamente todo lo que está ocurriendo en el mundo, con objetividad y con responsabilidad. Gracias. Gracias, muchas gracias. Finalmente, las palabras para la conclusión y también la despedida. Lastimosamente el tiempo no nos ayuda. Vía, tengo entendido que esto no queda ahí como dicen el pueblo. ¿Qué va a pasar en Argentina? ¿Cómo va a responder el pueblo? Sí, como decía Odara, no se puede tener al pueblo en zozobra, ¿no? Elucubrando qué es lo que va a pasar, teniendo miedo, sin saber qué hacer, no se lo puede tener así. Pero sí, el pueblo está atento, entonces van a hacer una marcha, van a hacer un plantón este sábado 17 de enero. Se van a concentrar todas las organizaciones, bueno, la gente que desee convocarse ahí mismo, estar en ese lugar para reclamar, ¿no? Para apostar por la soberanía, para hablar sobre las leyes que quiere aprobar Milei en febrero, y entonces la protesta va a ser en torno a eso, porque no desean que pasen estas reformas, estos cambios a las leyes actuales en el Congreso cuando se reúnan en febrero. La ciudadanía dice no, y sabe que tiene Milei el apoyo por estas alianzas estratégicas con otros partidos dentro del Congreso, pero a pesar de eso, y justamente por eso, se van a concentrar para manifestarse y expresar su negativa a que estas leyes pasen, y sobre todo esto está alborotadísimo debido a los incendios, o sea, con justa razón ellos tienen esa duda, bueno, ¿qué va a pasar ahora? Se va a entregar nuestros terrenos ya todos limpios, ya con gente desplazada, a extranjeros, y habiendo la incursión de la empresa de agua de Israel, Mekorot, bueno, también eso lanza alertas de que se vean turistas extranjeros. Bueno, los turistas israelíes, ellos viajan por todo el mundo, pero ante todo esto, bueno, también existe una reacción de qué es lo que está sucediendo, y no significa que por eso sean antisemitas. Entonces, es verdad, se necesita ya tener una resolución clara. Estamos esperando que suceda lo del el 17 de enero ahora, para ver qué sucede. Y bueno, es importantísimo que no, desde acá y desde muchos sectores sociales, decimos que es importante que esas leyes no pasen, porque hay que defender la soberanía. La Antártida la Patagonia es un lugar tan rico, lleno de reservas de agua, es el futuro realmente también, y es un lugar muy valioso, y bueno, hay que estar atentos, como decía Odara, y que la gente también se pronuncie y se interese, y no solo a nivel nacional, sino también a nivel de bloque sudamericano, es muy importante. Bien, agradecemos a nuestros panelistas en esta sección que hemos hecho hoy día, conversando con jóvenes, una experiencia muy importante para toda la ciudadanía de aquí y del mundo. Nos veremos próximamente, no olviden compartir sus comentarios y apoyen por el derecho a la verdad. Gracias.